Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Sembearda acaba de dejar a todos sus seguidores boquiabiertos con una publicación en Instagram que ha generado todo tipo de rumores. Confiar en ti fue mi acto de mayor valentía, escribió la popular influencer turca, acompañando sus palabras con una foto en blanco y negro que la muestra con una expresión melancólica y mirada perdida en la distancia. ¿Qué está pasando en la vida de Sembe? ¿A quién va dirigido este misterioso mensaje? Todo comenzó ayer por la noche, cuando Sembe compartió la imagen en su historia de Instagram, sin dar más detalles. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, y las especulaciones no tardaron en llegar. Muchos de sus seguidores relacionaron el mensaje con su reciente ruptura con el cantante Burak Ain, con quien había sido vista por última vez hace poco más de 2 semanas. Recordemos que la relación entre Sembe y Burak fue una de las más comentadas del año pasado. Su romance, seguido de cerca por los medios y los fans, parecía ir viento en popa hasta que ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Desde entonces, ninguno había hablado abiertamente sobre el final de su historia. Hasta ahora. La frase Sana Gubenmek en Buyuk Cesaretindi, confiar en ti fue mi acto de mayor valentía, ha sido interpretada como una confesión emocional. Algunas fuentes cercanas a Sembe aseguran que la joven está atravesando un proceso de introspección, y que esta publicación es parte de una catarsis personal. Ella está aprendiendo a priorizarse y a cerrar ciclos, comentó una amiga cercana de la influencer bajo anonimato. Pero lo que más ha dado de qué hablar es la reacción de Burak. A pocas horas de la publicación de Sembe, él también subió una historia en la que aparecía tocando una melodía triste al piano, sin ninguna leyenda. Los fans inmediatamente vincularon ambas publicaciones, alimentando la teoría de que entre ellos aún hay sentimientos sin resolver. Sé que cometí errores, pero también di lo mejor de mí, dijo Sembe en una entrevista pasada, cuando se le preguntó por sus relaciones. Esta frase ha sido rescatada por muchos seguidores, quienes sienten empatía por su situación actual. La comunidad femenina que la sigue ha inundado sus comentarios con mensajes de apoyo como, eres fuerte, nos inspiras con tu honestidad, y todas hemos estado ahí, Sembe. Aunque algunos piensan que todo esto podría ser una estrategia de marketing previa al lanzamiento de una nueva colaboración o proyecto personal, lo cierto es que el mensaje ha tocado fibras emocionales en muchas mujeres que se sienten identificadas con sus palabras. No sería la primera vez que Sembe utiliza sus redes para compartir momentos íntimos y reflexiones profundas. A lo largo del último año, ha demostrado una notable evolución emocional, hablando de autoestima, límites personales y la importancia de decir adiós cuando algo deja de hacernos bien. Desde entonces, Sembe ha mantenido un perfil más reservado, limitando sus apariciones públicas y enfocándose en su bienestar emocional. A través de pequeñas pistas en sus publicaciones, ha compartido fragmentos de su proceso de sanación, fotografías de amaneceres, frases motivadoras y sesiones de yoga al amanecer. Sus fans interpretan estos elementos como señales de que está tratando de reconectar consigo misma. Uno de los momentos más comentados ocurrió esta mañana, cuando Sembe compartió un video breve en el que aparece escribiendo en un diario junto a una vela encendida. La escena, envuelta en una atmósfera tranquila, estaba acompañada de la frase, hay heridas que no se ven, pero que pesan cada día. La respuesta fue inmediata. Miles de seguidores comenzaron a compartir sus propias historias de desamor y recuperación, creando una especie de cadena de solidaridad emocional bajo el hashtag #Sanando con Sembe. Los expertos en redes sociales coinciden en que este tipo de contenido genera un vínculo más auténtico con la audiencia. No se trata solo de una influencer compartiendo su vida, sino de alguien que está construyendo comunidad a través de la vulnerabilidad, explica la psicóloga y analista digital Meli Silmas. Lo que Sembe está haciendo va más allá del marketing, es una forma de activismo emocional. Mientras tanto, el silencio de Burak ha sido interpretado como un signo de respeto, aunque algunos insisten en que está preparando una respuesta musical.
Según fuentes cercanas al entorno del cantante, se encuentra trabajando en un nuevo sencillo que trataría sobre el dolor de una separación significativa. No sería la primera vez que Burak convierte una vivencia personal en inspiración creativa. Su disco anterior incluía temas claramente influenciados por sus relaciones pasadas. El público, dividido entre quienes apoyan incondicionalmente a Sembe y quienes aún esperan una reconciliación, ha comenzado a crear teorías sobre un posible reencuentro. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, comenta una seguidora en Twitter. Pero también hay quienes prefieren verla avanzar, como otra usuaria que escribió, no necesitamos finales felices, sino historias reales que nos ayuden a crecer. En medio de todo esto, Sembe anunció su participación en un próximo evento sobre bienestar y empoderamiento femenino, donde será una de las ponentes principales. Quiero hablar de lo que significa romper patrones, no conformarse y elegirte a ti misma todos los días, adelantó en una transmisión en vivo. La emoción en su voz era palpable, y sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por quienes la siguen desde hace años. Muchos recuerdan cómo, al principio de su carrera, Sembe se mostraba insegura y dependiente de la aprobación externa. Sin embargo, la evolución que ha mostrado recientemente ha sido celebrada incluso por críticos. Está marcando un camino distinto, y eso merece ser reconocido, señaló una columna en una revista cultural. Pero, como siempre, no todos son aplausos. Algunos sectores de la opinión pública acusan a Sembe de victimizarse o de usar sus emociones como capital simbólico para ganar visibilidad. Hay una delgada línea entre la autenticidad y la sobreexposición, escribió un analista en un portal de entretenimiento. Sin embargo, otros lo ven como un gesto de valentía en una era donde lo superficial suele ser la norma. En cualquier caso, la conversación en torno a Sembe Arda ha trascendido los límites del cotilleo para convertirse en un debate sobre cómo vivimos, sentimos y compartimos nuestras experiencias. En una de sus últimas publicaciones, escribió, no me interesa ser perfecta, me interesa ser real. Esa frase ha sido compartida miles de veces y resume, quizá, el espíritu de toda esta historia. Lo que está claro es que Sembe no busca regresar al pasado. Sus publicaciones más recientes hablan de nuevos comienzos, viajes a destinos tranquilos, lecturas sobre crecimiento personal y colaboraciones con marcas que promueven el autocuidado. Ha dejado claro que su prioridad es su paz interior, y que cualquier relación que no contribuya a ello, simplemente no tiene lugar en su vida. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada paso. ¿Habrá una canción de respuesta por parte de Burak? ¿Sembe escribirá un libro con sus reflexiones? ¿O simplemente seguirá compartiendo su camino, paso a paso, como hasta ahora? Lo que nadie puede negar es que Sembe Arda se ha convertido, más allá de una influencer, en un símbolo de transformación emocional. Y como toda historia que inspira, la suya continúa escribiéndose en tiempo real, con cada publicación, cada silencio y cada acto de honestidad consigo misma. ¿Y tú, qué opinas de esta publicación? ¿Te has sentido alguna vez como Sembe? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.